Un cordial saludo a todos mis estudiantes de séptimo grado. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a trabajar en esta ocasión con los espacios rurales. Para hablar de los espacios rurales tenemos que hablar sobre la geografía rural. ¿Qué hace la geografía rural? Se encarga de estudiar la organización espacial en el ámbito rural, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con el espacio a nivel rural lo estudia la geografía rural. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de espacios urbanos estamos hablando de las ciudades, pero el espacio que no hace parte de las ciudades, que no es urbano, es rural. ¿Ya? Cuando hablamos de rural estamos hablando de la parte del campo, de la agricultura, la ganadería, la pesca, todo lo que tiene que ver con esos aspectos. El espacio rural está formado por paisajes que tienen elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Bióticos viene siendo la flora y la fauna. Abióticos tiene que ver con el suelo, con el relieve, con la temperatura, con la atmósfera. Y los antrópicos es en la mano del hombre. Por ejemplo, cuando le coloca las cercas, cuando tecnifica el campo, ¿cierto? O sea, cuando el hombre mete su mano en el área rural. Entonces mira que este espacio está formado por paisajes que combinan estos tres elementos. Este espacio rural presenta unas características. Una característica de ello es la baja densidad de población. Baja densidad de población quiere decir de que no está concentrada en un solo espacio, sino que está disgregada, que es lo contrario de las ciudades. Hay una escasa cantidad de construcciones, o sea, no vamos a encontrar esas edificaciones, esas construcciones que vamos a encontrar en las ciudades. Es como todo como opuesto, urbano, rural. Y va a haber un predominio de actividades agropecuarias, ¿cierto? Agricultura, pesca, ganadería y otras actividades. Los espacios rurales suministran materia prima y alimentos a los espacios urbanos. Por ejemplo, los alimentos, la mayoría de los alimentos que nosotros nos alimentamos, tomate, la cebolla, la yuca, todo eso viene de los campos, viene del área rural. O sea, cuando hablamos del tomate, cuando lo extraen de la planta, eso es lo que conocemos como materia prima. Pero cuando ese producto, si el tomate lo quieren convertir en salsa, entonces ya lo industrializan, o sea, va por un proceso, ya lo manufacturan para convertirlo en una salsa de tomate. Pero cuando hablamos de el producto como el tomate sin ser procesado, es lo que conocemos como materia prima. ¿Ya? Entonces, hablando de que los espacios rurales suministran los alimentos a los espacios urbanos, la materia prima. Los comerciantes de los espacios urbanos compran en los campos, ¿no? Pero compran a muy bajo precio y ellos venden a alto precio, venden los productos. Lo que se va a dar es lo que se llama una alta desigualdad social. ¿Qué pasa? De que los comerciantes urbanos se enriquecen y los campesinos pues no tienen una buena calidad de vida, ¿ya? Porque no les pagan sus productos como debe ser, ¿ya? Eso es lo que pasa en el campo, por ejemplo, en el campo colombiano. También podemos decir que de manera reciente los usos y funciones no tradicionales, por ejemplo, ¿qué quiere decir a esto? Quiere decir de que en épocas anteriores
que más se utilizaba el área rural era para la pesca, para la ganadería, para la agricultura. Ahora la están usando también para como áreas turísticas, ¿ya? Y para usos residenciales. Eso es lo que se va a llamar con un concepto, nuevas ruralidades, se va a llamar así. Pues esa es otra forma de utilizar los espacios rurales actualmente. Un concepto muy importante de los espacios rurales viene siendo las parcelas. Las parcelas son las unidades productivas de los espacios rurales. Ahora, esas parcelas, cuando son pequeñas, ya que no son muy extensas, se van a llamar minifundios. Y cuando son bastante extensas, se van a llamar latifundios. Los minifundios son de las personas, de campesinos, campesinos que trabajan lo que se llama el pancoger, que tienen varios cultivos, pero no son para venderlos de una forma macro, sino para venderlos, pues, o sea, compran poquitas cosas, ¿no? O sea, no es para un gran mercado. Eso es lo que hace un minifundio. Un latifundio sí es que hace grandes cantidades ya para vender, ya sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. Ahora, en el espacio rural tenemos que hablar de la agricultura. La agricultura emplea técnicas y tiene efectos económicos que configuran a los sistemas agrarios. Hay varios sistemas agrarios. Hay uno que se llama el tradicional, ¿cierto? Que es, por ejemplo, de que un campesino tenga una pequeña parcela y ahí siembra zanahoria, papa, yuca para su autoconsumo, o sea, para subsistir. Ya, en que esta forma de sistema agrario tradicional va a tener poca tecnificación y va a utilizar lo que se llama el minifundio. El minifundio hace parte de los sistemas agrarios tradicionales. Vamos a hablar ahora del sistema agrario moderno. Tiene como objetivo cultivar para abastecer mercados nacionales o internacionales. Ahí sí aplican la tecnología, tractores, un arado pues también industrial, ya, porque tienen que producir a mayor cantidad, ya no es para autoconsumo, ya, pero estos ya es también con latifundio. Este sistema agrario moderno tiene una producción especializada en un solo cultivo. En cambio, el tradicional puede tener varios cultivos pequeños. Aquí es uno solo. Por ejemplo, si es de la palma africana es uno solo, ¿ya? Y se utiliza mucho todo lo que es la mecanización y especialización, ya sea que es una agricultura más tecnificada para producir en cantidades para poder vender. Ahora, vamos a hablar del sistema agrario de plantación. Las plantaciones que surgieron en Asia, en América Latina y África con el propósito de producir cultivos tropicales a gran escala y abastecer los países desarrollados. Las plantaciones son latifundios en los que se practica el monocultivo, o sea, un solo producto, pero a la vez emplean mucha mano de obra. Podemos poner el ejemplo de la caña de azúcar. Puesto que la utilización de capitales son los cultivos, puesto que la utilización de capitales son los cultivos, o sea, en este sistema agrario de plantación no utilizan muchos capitales, pero sí mucha mano de obra. Ahora, pues les voy a hablar de los paisajes agrarios en la historia. Por ejemplo, uno de los primeros que se utilizó fue el paisaje agrario de irrigación, que surgió en el Neolítico, ¿cierto? En el Neolítico, ustedes saben, en ese periodo antiguo, ¿ya? Y que la agricultura dependía exclusivamente del agua proveniente de los ríos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que esas civilizaciones construyeron canales, diques, ¿cierto? Para irrigar sus campos. ¿Qué civilizaciones? La china, la mesopotámica, la egipcia,
Las primeras civilizaciones utilizaron los paisajes agrarios de irrigación. Ahora vamos a hablar del paisaje agrario de secano. Esta agricultura que fue practicada más que todo allá en el sur de las costas del Mediterráneo, ya dependía de las aguas que recibía de las temporadas de lluvia, ya. Entonces ellos pues recogían esa agua para poder sembrar el trigo, ya, cereales, avena, porque esa región tiene un clima mediterráneo, un clima templado. Entonces esas son las clases de cultivo y no hay mucha agua, pues entonces eso es lo que se llama un paisaje agrario de secano. Ahora vamos a hablar de un paisaje agrario monzónico, las zonas pantanosas de la Asia meridional y septentrional, por ejemplo lo que es Bangladesh, lo que es una parte también de ahí, lo que es Laos, Camboya, que está influenciada por los vientos monzónicos que trae unas grandes inundaciones. Entonces esos suelos siempre van a estar inundados y van a ser y ahí se va a sembrar lo que facilita el cultivo del arroz. Ya, estas partes son una de las partes donde produce más arroz en el mundo. Este cultivo es intensivo en mano de obra y en energía animal. Utilizan bueyes para eso. Entonces sigamos con el paisaje agrario mecanizado. Aquí podemos ver que durante la revolución industrial, la invención de los fertilizantes, las máquinas, las cosechadoras, cercas y mecanismos de riego por aspersión. Entonces miren que la revolución industrial, ¿cierto? Cuando hablamos de revolución industrial es que dejamos una economía agraria, o sea, que era de mano de obra, que el campesino sembraba a mano, no había de otra. Pero cuando ya empieza la revolución industrial a producir máquinas para producir a mayor cantidad de productos y también fertilizantes, químicos para fumigar los cultivos, hay una mejor cantidad y mejor calidad de productos, ¿no? Este se llama el paisaje agrario mecanizado. Vamos a seguir con los problemas de los espacios rurales. Ya, el desplazamiento forzado en Colombia es uno de los problemas que actualmente aqueja a nuestro país. Por ejemplo, ustedes saben que existen los grupos armados como los guerrilleros, como los paramilitares, que despojan de sus tierras a los campesinos. ¿Ya? Ese es uno de los problemas agrarios, no solamente de ahora, sino de los años 30 en Colombia, con el periodo de la violencia, ¿cierto? Entonces, Colombia siempre ha tenido problemas, siempre ha habido conflictos agrarios, lo que ha traído el desplazamiento forzado. Los campesinos, temiendo de sus vidas, dejan sus tierras y entonces se vienen a las ciudades, y en las ciudades ellos no saben sino cultivar. ¿Y qué pasa? De que no consiguen buenos trabajos porque no son obra calificada, y entonces van creando lo que conocemos como los cinturones de miseria, que los habíamos visto en los espacios urbanos. Seguimos también la minería, ya, la minería que también contamina también, pues contamina el medio ambiente, contamina la naturaleza, como la deforestación también erosiona también el suelo, la pérdida de biodiversidad también de la flora y la fauna, porque a veces pues escogen las selvas, pues la deforestan para poder sembrar. Entonces aquí les hice como una pequeña síntesis. Yo les dije que iba a explicar en la página 19 y 20, pero pensé mejor en explicar las dos unidades para que ustedes puedan entender de una forma global, ¿cierto? Yo no quiero que se aprendan esto de memoria, sino que ustedes sepan identificar qué es un espacio rural, qué características presenta
y cuáles son los problemas rurales actualmente que tiene Colombia. Muchas gracias y espero verlos muy pronto.